En una tarde soleada de martes en Madrid. El tipo de día en que el tráfico de la Gran Vía parece un murmullo distante y el aroma a churros flota desde la calle. Entré en casa con las manos cargadas de bolsas del mercado. Mis rodillas dolían del peso. Y el calor de la siesta se pegaba a mi piel como una promesa incumplida. Me quité los zapatos en el pasillo, moviéndome con esa lentitud que se había convertido en mi segunda naturaleza. Entonces lo oí. La voz de Javier. Mi marido. Desde el salón. Hablaba con la enfermera Elena. No estaba espiando, simplemente. La puerta estaba entreabierta. Y sus palabras flotaban como humo. No sé cómo lo soporta, dijo Elena con esa suavidad profesional que siempre me reconfortaba. 17 años es mucho tiempo. Javier soltó una risa seca. Esa que antes del accidente era juguetona. Pero ahora sonaba como un cuchillo raspando hueso. Por favor, replicó con desdén. No es una santa. Es solo una sirvienta gratis. Siempre aquí. Limpiando. Quejándose en silencio. Nunca le pedí que renunciara a su vida. Me quedé paralizada. No dejé caer las bolsas. No jadeé. No lloré. Pero algo en mi interior se rompió. Como un vaso de cristal que cae en la noche sin hacer ruido. 17 años. Le había dado 17 años de mi existencia. No solo en matrimonio, sino en cuidados invisibles. En sacrificios que nadie aplaudía. Lo había bañado. Alimentado. Girado en la cama cuando el dolor lo atenazaba. Había perdido bodas. Entierros. Reuniones familiares. Dejé de ver a mis amigas. Renuncié a mi pequeño taller de cerámica en el barrio de Malasaña, donde creaba piezas que vendía en ferias artesanales. ¿Y ahora? ¿Era solo una sirvienta gratis? Entré despacio, con las manos temblando pero el rostro sereno. Javier ni siquiera me miró, seguía con esa sonrisa sardónica. Orgulloso de su veneno. Elena alzó la vista. Sus ojos se abrieron con inquietud. Abrió la boca. Tal vez para advertirle. Tal vez para suavizar el golpe. Pero yo no estaba para suavidades. Fui directamente al armario de suministros. Saqué uno de sus pañales de adulto, esos que había cambiado durante casi 2 décadas, y lo coloqué con delicadeza en su regazo. Él miró hacia abajo. Luego a mí. Su sonrisa se evaporó. No alcé la voz. No parpadeé. Solo lo miré a los ojos y dije, suerte cuidándote solo. Luego di media vuelta y salí de la habitación. No recuerdo cómo llegué al pasillo. Mis pies se movían solos. Mi mente vagaba por recuerdos de nuestros primeros años. El accidente. Las promesas que hice en la capilla del hospital. Las oraciones mudas en la madrugada. Esto no era solo por una frase cruel. Era por los años acumulados detrás. El amor que derramé como agua en un desierto. Las partes de mí que enterré bajo el peso de su invalidez. La soledad que tragué cada vez que me decía, está sufriendo. No lo dice en serio. Pero ahora sabía que lo decía en serio. Siempre lo había hecho. Me quedé en el pasillo mucho rato. Con la espalda contra la pared fría. Elena no salió enseguida. Tal vez estaba atónita. Tal vez no sabía qué decir.
Pero yo sí sabía algo, no iba a volver a esa habitación. No ese día. Quizás nunca. El silencio entre nosotros no era nuevo. Era un viejo compañero que había crecido como una enredadera asfixiante. Pero en ese momento, el silencio se convirtió en mi arma. No grité. No lo confronté. Solo lo dejé allí, con su pañal en el regazo, enfrentando el vacío que yo había llenado durante tanto tiempo. Era el comienzo de mi venganza. No una explosión de ira, sino un goteo lento de justicia, nacido de la traición que me había perforado el alma. 17 años atrás. Mi vida era un tapiz colorido, tejido con hilos de pasión y rutina diaria. Tenía mi taller de cerámica en Malasaña, donde moldeaba arcilla con las manos, creando jarrones y platos que vendía a turistas y locales. Javier y yo éramos felices. O al menos eso creía. Reíamos en las tabernas de Lavapiés. Soñábamos con viajes a Andalucía. Criábamos a nuestra hija Sofía lo mejor que podíamos. La vida no era perfecta, pero era nuestra. Con sus fiestas de San Isidro y sus paseos por el Retiro. Entonces llegó el accidente. Sucedió en una noche lluviosa de jueves. Javier había salido a reunirse con un viejo amigo en un bar de Chueca. No bebía. No estaba distraído. Solo tuvo mala suerte. Un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo. Cuando llegué al hospital Gregorio Marañón, todo había cambiado. Javier estaba consciente. Pero apenas. El médico me explicó, daño en la médula espinal. Irreversible. Parálisis de cintura para abajo. Necesitaría cuidados constantes, terapia. Medicamentos. Reposicionamiento. Ayuda para alimentarse. Asentí. No lloré. Solo pregunté, ¿qué tengo que hacer? Porque eso es lo que haces cuando amas a alguien. ¿Verdad? Te entregas. No piensas en ti. Solo actúas. Vendí el taller 2 semanas después. Me dolió como si me arrancaran un pedazo del corazón. Pero me dije que lo reabriría algún día. Tomé cursos de cuidados domiciliarios en la Cruz Roja. Moví su cama hospitalaria a nuestro dormitorio y puse alarmas en el móvil para cada comida. Cada movimiento. Cada pastilla. Las amigas llamaban al principio. Algunas venían. Pero con el tiempo, las llamadas se espaciaron. Las visitas cesaron. La gente volvió a sus vidas. Yo me quedé atrapada en la mía. Recuerdo una noche. Quizás 6 meses después del accidente. Lo sostenía en el baño. Estaba frustrado. Gritándome que me diera prisa. Su cuerpo pesaba como plomo. Su paciencia se había agotado. Cuando lo acomodé de nuevo en la cama, miré mis brazos, temblaban del esfuerzo. Pero me dije, está bien. Solo se está adaptando. Sufre dolor. Y seguí adelante. No podíamos permitirnos una enfermera a tiempo completo. Y Javier no quería extraños en casa. Así que era solo yo. Lo bañaba. Lo cambiaba. Lo alimentaba. Lo afeitaba. Le cortaba las uñas. Incluso aprendí terapia física básica para que sus músculos no se atrofiaran del todo. Sofía estaba en la universidad entonces. En Barcelona.
Llamaba a menudo. Ofrecía volver. Pero siempre le decía que no se preocupara. No quería que cargara con mi peso. Pensaba que si aguantaba lo suficiente, las cosas mejorarían. Pero no lo hicieron. El Javier que amaba empezó a desvanecerse. Ya no era cariñoso. Apenas me miraba cuando hablaba. Dejó de decir gracias. Cada vez que le preguntaba cómo se sentía, gruñía o respondía con un chasquido. Como si mis palabras lo irritaran. Aún así, seguí. Porque creía que la lealtad significaba quedarse. Que el amor implicaba sacrificio. Que mi deber como esposa era soportar. Así que soporté. Renuncié a mi negocio. A mi vida social. A mis aficiones. Incluso a mi sueño. Me decía que era temporal. Que un día mejoraría o al menos vería lo que hacía y lo apreciaría. Pero la apreciación nunca llegó. En cambio, el silencio entre nosotros se hizo ensordecedor. Pasaba horas viendo la televisión. Sin reconocerme. A veces pasaban días sin que me preguntara cómo estaba. Aún así, me quedé. Porque eso es lo que hacen las esposas. ¿No? Pero en lo profundo, algo cambiaba en mí. Lentamente. En silencio. Una voz pequeña que intentaba ignorar. Susurraba, mereces más que esto. Entonces, la empujaba a un lado. Me recordaba los votos. Las promesas. El lazo sagrado del matrimonio. Pero mirando atrás. Quizás debería haberla escuchado antes. Hay un tipo de desamor que no llega de golpe, sino que se filtra despacio. Constante. Hasta que un día despiertas y no reconoces a la persona a tu lado. Así fue con Javier. Tras el accidente, me dije que necesitaba tiempo. Claro que estaría enfadado. Claro que se sentiría impotente. Esperaba los cambios de humor. El silencio. La frustración. Siempre lo excusaba, es la lesión. No él. Pero los meses se convirtieron en años. Y el Javier que conocía, el hombre que me traía café en mañanas frías. Que reía con mis chistes malos. Que bailaba conmigo en la cocina al son de una rumba, ese hombre desapareció. En su lugar quedó alguien frío. Distante. Amargado. Empezó a tratarme como a una enfermera. No como a una compañera. No como a una esposa. Solo como alguien que debía servirle. Le llevaba la comida y decía, está fría. O, pones demasiada sal. Cambiaba sus sábanas y ni me miraba. Ni un gracias. Ni una sonrisa. Solo silencio o quejas. Lo peor, aún lo amaba. Incluso cuando me hacía sentir invisible. Recuerdo una noche en particular. Había sido un día largo. Había derramado sopa en la cama. Se enfadó y me dijo que dejara de revolotear como una criada. Limpié todo. Le cambié la ropa. Lo acomodé. Luego fui al baño. Cerré con llave y me senté en el suelo. No lloré. Estaba demasiado cansada para lágrimas. Solo miré los azulejos. Preguntándome cuándo había dejado de ser Isabel y me había convertido en alguien que solo sirve. Echaba de menos oír mi nombre. Echaba de menos ser tocada.
Echaba de menos a la mujer que fui. La de sueños. Risas. Color en la vida. Ahora mi mundo era un borrón gris de rutinas. Despertarlo. Bañarlo. Alimentarlo. Medicarlo. Girarlo. Oírlo suspirar. Quejarse. Gritar. Ir a la cama. Despertar de nuevo. Hubo momentos buenos. Pequeños. Como cuando veía películas antiguas y reía bajito. O tarareaba la canción de nuestra boda. Me aferraba a ellos. Fingiendo que significaban mejora. Pero en el fondo. Sabía la verdad. Javier no mejoraba. Se volvía más frío. Empezó a decir cosas como, tienes suerte de que no pida más. O, al menos no soy completamente inútil. Era como si quisiera hacerme sentir culpable por poder caminar. Respirar. Moverme. Como si mi capacidad para vivir lo hiciera odiarme. Intenté hablarle con dulzura, Javier. Echo de menos lo que éramos. Él miraba la tele y murmuraba, nada te impide irte. Y aún así me quedé. Aún no sé por qué. Tal vez deber. Tal vez culpa. Tal vez un destello de esperanza de que despertara y me viera de nuevo. No como cuidadora. Sino como su esposa. Pero ese día nunca llegó. Sofía llamaba a veces. Preguntando cómo iban las cosas. Le decía que bien. ¿Mentía? No para proteger a Javier. Sino a ella. Estaba construyendo una vida. No quería que cargara mi carga. Esa fue mi elección. No la suya. Aún así. El silencio en la casa se hacía más pesado. Hasta los pájaros fuera parecían más callados. Algunos días. Las únicas palabras que oía eran órdenes, más agua. El mando. Gírame. Nunca, ¿cómo estás? Nunca, gracias. Solía escribir poemas. ¿Te lo había dicho? Pequeños poemas dulces sobre flores. Sobre cómo la luz del sol besa la ventana por la mañana. No he escrito en años. Un día encontré mi viejo cuaderno. Las páginas amarillentas. Pero la tinta clara. El último poema decía, una mujer en silencio se para. No perdida. Sino lentamente apartada. Eso era yo. No enfadada. No rota. Solo lentamente apartada. Pero no sabía entonces que las cosas estaban a punto de cambiar. Que un pequeño giro venía. Uno que ni siquiera veía. Los días se fundían unos con otros como una foto vieja expuesta al sol. Descolorida y borrosa. Dejé de llevar la cuenta del tiempo. Era martes. ¿Domingo? Daba igual. Mi rutina nunca variaba, despertar. Revisar a Javier. Preparar medicamentos. Cambiarlo. Alimentarlo. Limpiar. Sentarme. Repetir. El mundo exterior seguía sin mí. Antes recibía llamadas. Mensajes. Invitaciones, amigas del taller. Mujeres de la parroquia. Vecinas con las que charlaba en paseos vespertinos. Todo desapareció con el tiempo. No por crueldad. Creo. Solo por la vida. La gente avanza.
Y yo no. Cumpleaños pasaban sin tarjetas ni tarta. Una vez estuve en la cocina mirando una vela del cajón. Casi la encendí para mí. ¿Para qué? Hasta las fiestas dejaron de sentirse como tales. Sin adornos. Sin visitas. Solo Javier preguntando, ¿qué día es hoy?, mientras le daba su vaso de pastillas. La casa parecía pesada. Como si contuviera el aliento. Había días en que no decía una palabra hasta la noche. Solo el tintineo suave de platos o el roce de zapatillas en el suelo. Recuerdo oír risas de la casa vecina. Niños jugando en el patio. Me quedé en la ventana 10 minutos enteros. Solo escuchando. Parecía otro mundo. Uno al que ya no pertenecía. Entonces llegó Elena. El médico sugirió ayuda a media jornada después de que me desmayara en la cocina una mañana por agotamiento. Había estado despierta toda la noche con Javier. Que tenía dolor de estómago y no paraba de gemir. Al amanecer. No había comido ni dormido en casi 48 horas. Ahí me golpeó la realidad, no podía seguir sola. Elena venía 2 veces por semana unas horas. Al principio. Javier odió la idea. Se negaba a hablarle. Hacía comentarios sarcásticos. Decía que solo yo sabía lo que necesitaba. Pero me planté. Le dije que no era discutible. Necesitaba ayuda. No quería, necesitaba. Elena era callada y serena. Quizás en sus 40. Tenía ojos amables que no me compadecían. Solo comprendían. Hacía el trabajo con foco quieto. Sin invadir. Sin juzgar. Solo ayudaba. La primera vez que llegó. Casi lloré viendo a alguien más levantar la silla de ruedas sin suspirar. Se sentía extraño al principio. Dejar que otra entrara en este mundo encerrado en que había estado tanto tiempo. Pero poco a poco. Trajo un cambio pequeño. No en Javier, él seguía igual. Frío. ¿Distante? Sino en mí. Con Elena allí. Tenía 2 horas para mí. Salía al balcón. Sentía la brisa. Miraba el cielo. A veces llevaba una taza de té y lo bebía despacio. No de un termo. No de pie junto a una cama hospitalaria. Sino sentada. Relajada. Volví a escribir en el diario. Entradas cortas, hoy la brisa fue agradable. Elena sonrió al ver mis geranios. Oí música de un coche pasando. Observaciones diminutas. Pero que sabían a vida. Un día. Elena me pilló tarareando en la cocina. Tienes una voz hermosa. Dijo con gentileza. Esa noche. Me senté en la cama y lloré por primera vez en años. No de dolor. Sino porque sentía algo removiendo en mí. Algo como yo misma. Aún así. No era ingenua. Javier no cambiaba. Si acaso. Parecía más molesto por mis pequeños momentos de alegría. Como si mi paz lo amenazara. Hacía comentarios como, pareces muy feliz cuando esa enfermera está. O, no te acostumbres demasiado a tus pausas. Pero no decía nada. Porque en esas horas quietas. No era su sirvienta. No era invisible. Era solo Isabel de nuevo. Y ese pequeño regreso lo era todo. Cuando Sofía llamó y dijo que venía a casa el fin de semana.
Mi corazón dio un vuelco. No de emoción, sino de nervios que no sentía en años. Hacía meses de su última visita. Siempre estaba ocupada, trabajo, viajes, vida. Nunca la culpé. Había crecido viéndome darlo todo por Javier. Quería mejor para ella. No quería que se sintiera atrapada como yo. Pero esta vez la necesitaba. Necesitaba que alguien me viera. Limpié la habitación de invitados. Preparé su estofado favorito. Incluso puse una vieja foto familiar en su mesilla, la de todos sonriendo en la playa de Valencia. Antes de que todo se oscureciera. Cuando llegó, lucía llena de vida. Saludable. Radiante. Enérgica. Me abrazó fuerte. Y yo me aferré más de lo debido. Luego entró al salón. Hola. Papá. Dijo con tono alegre. Javier se iluminó como un niño en Reyes. No lo había visto sonreír así en años. Mi niña preciosa. Dijo. Su voz de pronto cálida y emotiva. Charlaron. Rieron. Compartieron recuerdos. Por un momento. Fue como si yo no existiera. Esa noche. Tras la cena. Pedí hablar. Solo nosotras dos. Nos sentamos en el balcón. Los grillos cantaban. El aire olía a jazmín. Estoy cansada. Sofía. Dije bajito. No estoy bien. Me miró confusa. ¿Qué quieres decir? ¿Mamá? Dudé. Pero las palabras brotaron como un torrente. Estoy agotada. Tu padre. No es el hombre de antes. No me habla. No dice gracias. Algunos días me trata como si fuera parte del mobiliario. He hecho todo lo posible. Y siento que me desvanezco. Me miró en silencio. Vi su mente trabajando. Procesando. Al fin habló, mamá. Está paralizado. No es el mismo. Claro que está enfadado. No puedes tomártelo tan personal. Sentí el pecho apretarse. No lo tomo personal. Sofía. Lo vivo cada día. ¿Sola? Sacudió la cabeza. No estás sola. Tienes a Elena ahora. Y lo elegiste. Siempre dijiste que el amor es sacrificio. Parpadeé. Atónita. ¿Debo aceptar que me traten como si no importara? No. Pero. Quiero decir. Él sufre más que tú. Me levanté. Incapaz de quedarme quieta. Puede que haya perdido las piernas. Pero yo me he perdido a mí misma. Sofía. Renuncié a todo. ¿Por qué? Por él. Por nosotras. Y ahora ni me mira a los ojos. Cruzó los brazos. Quizás él también esté cansado. Quizás se sienta una carga. Es una carga. Dije. Y me detuve. Horrorizada por mis palabras. Pero nunca se lo eché en cara. Lo cuidé con todo lo que tenía. Sofía frunció el ceño. Suenas amargada. Me giré para que no viera mis ojos humedecerse. Sueno cansada.
Eso es todo. Al día siguiente. La pillé hablando con Javier en voz baja. No oí todo. Pero lo suficiente. Está abrumada. Papá. Tal vez relájate un poco. Dijo. ¿Y Javier? Sin dudar. Respondió, es dramática. Siempre lo ha sido. Mi estómago se retorció. Más tarde. Me abrazó al despedirse. ¿Estarás bien? Mamá. Aguanta. Aguanta. Eso decían todos. Como si estuviera colgada de un precipicio y la solución fuera aferrarme más. Aunque mis dedos sangraran. Tras su partida, me senté sola en el balcón. El estofado aún en la nevera. La foto de vuelta en el estante. No me vio. No de verdad. Y quizás él tampoco. Pero una persona sí, Elena. La siguiente vez que vino. Me miró de cerca y preguntó, ¿estás bien hoy? Asentí. Pero en mi corazón. Algo había cambiado. Sabía que no podía seguir así. La cena fue simple esa noche, patatas machacadas y pescado a la plancha. A Javier le gustaba así. La había hecho docenas de veces sin problema. Pero esta vez. Al poner la bandeja ante él. Miró abajo. Olfateó y soltó un bufido. ¿Qué es esta porquería? ¿Intentas ahogarme ahora? Parpadeé. Es lo que pediste. Javier. Empujó la bandeja al suelo. El plato se estrelló. Patatas salpicaron la alfombra. Jadeé. No por el desastre. Sino porque algo en mí se quebró. ¿Límpialo? Dijo cortante. Como si yo fuera una camarera que erró el pedido. Me quedé inmóvil. Luego. Despacio. Me agaché y recogí el plato roto con las manos desnudas. Trozos de cerámica pinchando mis dedos. No sentí el dolor. Estaba demasiado entumecida. Elena estaba en el pasillo. Había llegado minutos antes y lo vio todo. No dijo nada. Solo observó. Ojos abiertos. Labios apretados. Una vez limpiado el lío y Javier alimentado de nuevo, esta vez sin quejas. Elena y yo fuimos a la cocina. No deberías dejar que te hable así. Dijo con gentileza pero firmeza. Forcé una sonrisa cansada. Solo está enfadado. No es él. Pero las palabras sonaban falsas incluso al decirlas. Ladeó la cabeza. ¿No lo es? No tuve respuesta. La garganta se me cerró y me ocupé limpiando el mostrador ya limpio. Más tarde. Fui a la lavandería a doblar ropa. Esa habitación era mi refugio, sin máquinas pitando. Sin sillas de ruedas. Sin suspiros ni demandas. Solo quietud y calor del secador. Entonces los oí. Javier y Elena. Voces bajas. Pero las paredes delgadas. No intentaba escuchar. Pero no pude evitarlo. Siempre revoloteando. Murmuró Javier. Se hace la santa. La verdad es que le gusta jugar a la víctima. Hubo una pausa. Luego añadió con una risa seca, 17 años y aún no se da cuenta de que es solo una sirvienta gratis. Las palabras me golpearon como una bofetada.
Solté la toalla. Mi corazón latía fuerte. Caminé a la puerta. Apenas respirando. Tienes suerte de que tolere su ajetreo. Continuó Javier. Si pudiera moverme. Lo haría solo. Pero ¿cómo no? La dejo tener su pequeño viaje de poder. Mis manos temblaban. Mis pies se movieron antes de que mi mente los detuviera. Entré al salón. Calmada. Callada. Javier no me notó al principio. Seguía riendo. Elena alzó la vista y sus ojos se clavaron en los míos. Parecía culpable. Pero no sorprendida. Javier giró despacio. Y al verme, su rostro palideció. No dije nada. Fui al rincón donde estaban los suministros. Saqué un pañal de adulto. Caminé a su silla y lo puse con delicadeza en su regazo. Miró abajo. Luego a mí. Confuso. ¿Qué es esto? Suerte cuidándote solo. Dije. Mi voz no tembló. Mis manos no vacilaron. Solo giré y salí. No cerré de golpe. No lloré. Fui al dormitorio y me senté en el borde de la cama. Mi reflejo me miró desde el espejo del armario. Por primera vez en años. No vi a una cuidadora. Vi a una mujer. Una mujer que había alcanzado su límite. No dormí esa noche. No por tristeza. No por enfado. Sino porque por primera vez en 17 años. Pensaba en mí. Me senté en la cama. Mirando el ventilador del techo girar lento. Aún oía a Javier removiendo en el salón. Gruñendo y llamándome. Pero no me moví. Lo resolvería. Por la mañana. La casa se sentía distinta. El aire quieto. Los pájaros cantaban fuera. Como siempre. Pero esta vez. Los noté. Los oí de verdad. Me levanté en silencio. Saqué una maleta pequeña y empecé a empacar. No necesitaba mucho, ropa. Mi diario. Cepillo de dientes. Cerré la cremallera. No había ira en mi cuerpo. Solo paz. Fui a la cocina y me preparé una taza de té. Solo para mí. Me senté en la mesita junto a la ventana y lo bebí despacio. Nadie me llamaba. Nadie interrumpía. Por una vez. El momento era mío. Cuando Elena llegó para su turno. Se sorprendió al ver la maleta junto a la puerta. ¿Estás bien? Preguntó. Estoy bien. Dije simplemente. Solo necesito irme un tiempo. Me miró. De verdad me miró. Luego asintió. Haz lo que necesites. Dejé una lista de instrucciones para Javier en el mostrador. ¿Tendría a Elena? Y si hacía falta. Llamar a Sofía. No lo abandonaba. Me liberaba a mí misma. Al salir con la maleta. Sentí el sol en la cara como no lo había sentido en años. Me calentó en lugares que creí fríos para siempre. No tenía un gran plan. No tenía destino. Pero sabía que no podía quedarme en esa casa ni un minuto más fingiendo que no importaba. Me registré en un pequeño retiro para mujeres a 1 hora de Madrid. En la sierra. Nada lujoso.
Solo un lugar con sábanas limpias y voces amables. Esa primera noche. Me tumbé en la cama mirando el techo de nuevo. Pero esta vez. Sonreí. El silencio no pesaba. Era mío. Volví a escribir en el diario. Cada mañana. Páginas y páginas fluían. Escribí sobre la chica que fui. La mujer en que me convertí. Y la versión de mí que aún quería conocer. No sabía cómo sería el siguiente capítulo de mi vida. Pero por una vez. Estaba lista para descubrirlo. Al tercer día. Caminé por el bosque cercano. Encontré un banco de madera frente a un estanque. Y me senté horas viendo el agua ondular con el viento. Me permití llorar. No de dolor, sino de liberación. 17 años es mucho para ser invisible. Pero ya no lo era. Llamé a Sofía esa tarde. Sonaba preocupada al principio. Pero hablé calmada. Clare? Estoy bien. Karine? Solo necesitaba espacio. Necesitaba recordar quién soy. Hubo una pausa en la línea. Luego susurró, lo siento. Mamá. Y por primera vez en mucho tiempo. Creí que lo decía en serio. Preguntó si volvería pronto. No sé. Le dije honestamente. Pero cuando lo haga. Será en mis términos. Tras colgar. Miré el cielo oscureciéndose y respiré hondo. Nadie llamaba mi nombre. Nadie daba órdenes. Nadie se burlaba de mis esfuerzos. Solo yo. Viva. Sanando. Libre.